¿Qué tal? Muy buena tarde a todos, compañeros, doctora Ceci, maestra Ceci, perdón, doctor Eduardo, doctor Alfonso, su servidor, el doctor Isaac, aquí para la actividad de esta semana dentro de pues, nuestro foro, ¿no? En el diplomado de tutorías, y prácticamente pues hablamos de los retos del tutor en el siglo XXI. Dentro de estas actividades, pues nuestros coordinadores del diplomado nos establecieron preguntas detonadoras, las cuales nos van a permitir establecer justamente estas reflexiones, ¿no? Entonces, le voy a dar dando la participación a cada uno de mis compañeros para dar respuesta a estas preguntas y además, pues, retroalimentar, ¿no? Entre la opinión de todos los aquí presentes. Como parte inicial, maestra Ceci, me gustaría saber qué nos puede usted comentar sobre los retos que tenemos actualmente como tutores, toda vez que pues dentro de este grupo que está aquí, usted es la que ya tiene un poquito más de tiempo trabajando como docente del instituto. Entonces, ¿qué nos podría comentar de esta situación, maestra? Pues miren, yo considero que el principal reto es precisamente el adaptarnos a estas nuevas formas de comunicación. La comunicación se da no nada más de esta forma digital, independientemente de que estemos en presencial o en algún tipo de plataforma, la comunicación debe ser certera, asertiva. Entonces, con estas nuevas tecnologías, el principal reto que yo le veo, sobre todo de algunas generaciones como la mía o algunas más adultas, es el adaptarnos a estas nuevas tecnologías. Para mí sería el principal reto, el saber manejar estas nuevas tecnologías para establecer comunicación. Gracias, maestra. Doctor Eduardo, ¿algún comentario que usted quiera realizar? Sí, de hecho, creo que además de los retos que implica estos nuevos mecanismos de adaptarse con todas las tecnologías existentes, es también, por ejemplo, para todos, mantener siempre esa barrera, ¿no? Porque al final esto, si bien permite un mecanismo de interacción más rápido, al final no podemos olvidar que es el alumno y el profesor. Y son dos papeles totalmente distintos. Entonces, por más que queramos adaptarnos, innovar, estar a la vanguardia, también tiene que mantenerse ese límite entre los dos mundos de este proceso interactivo, ¿no? Entonces, es un reto, sí, porque te tienes que adaptar como profesor a los mecanismos de interacción, a las redes sociales y además siempre mantenerte dentro de los rubros institucionales, ¿no? Gracias, doctor Eduardo. Doctor Alfonso, ¿algún comentario que nos quiera hacer en esta particular primera pregunta? Sí, claro, al final sí creo y concuerdo con todo lo que ustedes nos dicen. Es importante el crear ese vínculo profesor-alumno desde un ambiente, digamos que presencial, ¿no? O sea, ese primer vínculo que se tiene yo creo que es el más importante. Dadas las circunstancias que nos han llevado a usar estas TIC con más frecuencia, pues evidentemente ya no podemos soslayar el hecho de que ya están presentes y que ahora nosotros tenemos que adaptarnos a estas nuevas tecnologías, ¿no? Y que estas permitan que tanto el tutor como el tutorado pues las utilicen a su favor y no en contra de, como muchas veces hemos visto. Entonces yo creo que es un punto importante también para cada uno de nosotros aprender a usarlas y saber que nuestros alumnos las usen también de manera correcta y de una manera, pues, digamos que ideal para su aprendizaje. Gracias, doctor Alfonso. Pues tomando a consideración la respuesta de ustedes, ¿no? Y obviamente lo que su servidor piensa también en esto, la parte del reto, me quedo con tres cosas, ¿no? Que escuché justamente de sus participaciones. Es una cuestión de comunicación, porque evidentemente representa una situación muy particular, toda vez que existe esta barrera generacional, ¿no? Que puede en dado momento representar un conflicto, pero como bien señalaban ustedes también es una cuestión de adaptación, ¿no? Aquí el gran reto es justamente llegar a construir esta comunicación a partir de esta adaptación, porque es una realidad que pues los tiempos en los que vivimos son muy convulsos, ¿no? Constantemente estamos innovando, están creando, se está evolucionando constantemente y la parte educativa pues no queda exime de esto, ¿no? Doctor Eduardo, pasaremos entonces a nuestro siguiente cuestionamiento tomando esto como base y me gustaría abrir con usted la siguiente pregunta detonadora. Si usted nos pudiera decir si considera que el uso de las TIC es un factor determinante en el aprendizaje de los alumnos.
Claro que sí. De hecho, actualmente ya no podemos mantener el esquema tradicional de educación. Tenemos que hacer esa unión, esa articulación entre las nuevas tecnologías de la información y adaptarlas en el proceso educativo. Por ejemplo, algo tan sencillo como la investigación ya no tiene que ser, a veces tienes que ir a la biblioteca, buscar un libro, un tomo, que quizá a veces incluso esté desactualizado. Las plataformas digitales, los motores de búsqueda que existen, ya te arrojan información más certera. Ojo, también, como profesor tienes que orientar a que la búsqueda sea lo más adecuada posible, porque información hay muchísima y no necesariamente es correcta, ni es suficiente para la disciplina que cada uno de nosotros llegue a impartir, ¿no? Entonces realmente se tiene que adaptar, tenemos que cambiar la forma de enseñanza, pero también debemos de ser muy cautos para conducir al estudiante bajo un protocolo adecuado. Gracias. Gracias, doctor Eduardo. Doctor Alfonso, ¿algún comentario en particular sobre esta pregunta número 2? Sí, yo creo que, como dice bien el doctor Campos, el factor o esto de las TICs no es un factor determinante, pero sí es un factor importante dentro de educación hoy en día. Y es muy importante el conocer cada una de estas herramientas y nosotros poder también, como lo mencionaba hace unos minutos, pues poderles transmitir, ¿no? Esa enseñanza de estas nuevas tecnologías, el cómo usarlas, como bien lo dice el doctor Campos, saber, ¿no? De qué manera nosotros podemos instruir que vayan buscando o adecuándose hacia el camino adecuado, hacia el camino correcto para buscar cierta información y no se desvíen en ello, ¿no? Y no muchas veces lo que pasa con la era digital actualmente es que estás haciendo algo y de repente te distraes porque ya encontraste el anuncio de algo o compra tal cosa. Entonces, eso también es importante tomar en cuenta para que nosotros podamos hacer un todo y obviamente que nuestros pues tutorados, nuestros alumnos cumplan con la función que es el estudiar y pues el aprendizaje en sí, ¿no? Gracias, doctor Alfonso. Maestra Ceci, ¿qué nos puede comentar al respecto de esta pregunta? Por mi parte, yo coincido en que es importante, no determinante, porque finalmente la educación existe, hay muchos medios, pero sí es actualmente, pues es, ahora sí que es la barrera de romper la barrera del tiempo, casi es a tiempo real. Entonces es importante, los alumnos tienen la información con un clic, de ahí la importancia de que estemos bien preparados, porque el momento en que yo le diga algo a mi alumno, él con su celular puede estar verificando si es cierto lo que yo le digo. Entonces, en esa parte, pues sí considero que es muy importante, pero no determinante. Gracias, maestra Ceci. Pues sí, creo que todos coincidimos en esta parte, ¿no? Es la palabra determinante no nos diría que estas TIC nos van a permitir, si no las implementamos, no tener el aprendizaje en los alumnos, porque eso se va a dar inherentemente. Aquí el detalle sería la importancia, ¿no? Que tienen, sobre todo por la barrera en la parte de la comunicación, ¿no? Si ya nos cuesta un poquito, pues obviamente si no hacemos uso de estas TIC, se va a dificultar el proceso, ¿no? Porque lo que buscamos aquí es llamar la atención de nuestros alumnos a partir justamente de la adaptación de estas nuevas tecnologías. De la mano, ¿no? Pues pasaremos a la siguiente pregunta detonadora. Me gustaría que esta pregunta nos apoyara el doctor Alfonso en la forma de la apertura. Y la pregunta dice, ¿las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a tener una mejor comunicación con nuestros tutorados o pueden entorpecerla? Yo creo ahí que es un arma de doble filo, tanto pueden favorecer como pueden entorpecer, ¿no? Aquí muchas veces nos afrontamos al hecho de que estamos en una era digital, sí, pero también estamos en la era de pues estas situaciones de los millennials, los centennials, que sí, la generación de cristal, ¿no? Entonces, muchas veces al alcance de una pantalla se presta para que ellos mismos nos hagan o nos retroalimenten de manera negativa o de manera positiva, ¿no? Y eso a la vez, pues también hace que el vínculo, como decía la maestra Ceci al principio de nuestra plática, pues puede llegar a ser una situación en la cual pues necesitamos esa física o esa manera física de poder compaginar o de poder compartir con el alumno. Y si no es así, pues al contrario, hasta se presta para que, pues, no sé, o sea, el bullying o hasta entre sus compañeros, hasta el propio profesor, hacia la propia gente que está a través de una pantalla o en un comentario, en un blog, en lo que sea,
Evidentemente eso puede entorpecer y pues perjudica en mucho, ¿no? El hecho de poder enseñar y poder crear ese vínculo afectivo y que hasta cierto punto se debe de crear, como dice también el doctor Campos, con debido respeto y con esa situación de yo soy el profesor, ellos los alumnos y debe de haber como ese vínculo, sí, pero tampoco siendo tan estrecho que pueda llegar también a perjudicar en algún momento. Yo creo que eso es un arma de doble filo. La única parte que yo añadiría a esto es que efectivamente tiene que haber respeto, y respeto por ambas partes, por tanto por de los alumnos hacia el profesor como del profesor hacia los alumnos. Gracias, maestro. Sí, doctor Eduardo. Sí, de hecho, yo coincido con mis compañeros perfectamente. Es un arma de doble filo. Como puede ayudar, como puede entorpecer, por eso es necesario tener siempre limitantes. Sí lo favorece, eso es cierto, la información viaja así. Antes, para que el alumno contactara al profesor, tenía que esperar a la siguiente clase. Y actualmente con un WhatsApp, de volada te puede contactar. Por un WhatsApp, un Messenger, bueno, también depende que uno tenga la voluntad de eso, es importante aclararlo, ¿no? Entonces, sí limita la distancia, el tiempo, pero con sus respectivas limitantes. Sería todo. Y yo creo que igual, recogiendo la opinión de todos los que me antecedieron, ¿no? Pues básicamente estamos hablando de que aquí si lo que vemos es la parte positiva, pues obviamente que enriquece, ¿no? Que mejora la comunicación y así como también en dado caso nos hemos enfrentado a clases donde a lo mejor no hemos tenido esa parte tecnológica y también los recursos que se tienen en ese momento han favorecido o han entorpecido la comunicación, ¿no? Entonces no es algo exclusivo de la tecnología, es más de la forma en la que se emplea. Nuestra siguiente pregunta dice, y me permitiré yo iniciar la ronda con esta, ¿estoy obligado como tutor a aprender y utilizar herramientas digitales? Yo creo que la respuesta es tajante, tan simple y sencillo como que estoy obligado a aprender y a utilizarlo ya como ser humano, ¿no? Porque me permite en el día a día mis actividades, ¿no? Cada vez en esta realidad que es más dependiente de la tecnología, pues ni se diga en la parte de la cuestión docente, ¿no? De la cuestión tutoral. Entonces yo creo que sí, es una obligación ya como parte de nuestro día a día. Y no sé, por ejemplo, maestra Ceci, ¿qué me podría decir usted al respecto de esta pregunta? Fíjate que justamente tocaste un punto muy importante. Hay una brecha generacional. Definitivamente los alumnos de hoy en día traen un chip muy diferente a los alumnos. Simplemente lo veo. Ustedes conmigo creo que somos generaciones diferentes. Entonces, todos tenemos chips diferentes y por lo tanto procesamos de manera diferente. Para nosotros como tutores, ya poniéndonos todos solamente en dos categorías, el alumno y el tutor, ya como tutores tenemos la obligación de aprender a utilizar todos los medios digitales que estén a nuestro alcance. ¿Por qué? Pues porque es la manera de comunicarse hoy y a quienes estamos preparando es a los chicos de hoy. Sería todo por mi parte. Doctor Eduardo. Pues yo creo que no puede andar más. Es cierto. Incluso ya como seres humanos tenemos que interactuar de diversas formas. Es totalmente necesario y aunque no es tanto tiempo entre brechas generacionales, maestra, tampoco ustedes tan grandes es la realidad, no es tanto tiempo. Al final sí tienen esos procesos de adaptación, ¿no? Incluso, por ejemplo, a mí, aunque sea, digamos, un poco más joven, aún así me cuesta trabajo utilizar las redes sociales, las tecnologías, no es de mi comodidad completa, ¿no? Los limito incluso. Entonces, más bien hay que darles ese uso adecuado y ese fin correcto para las situaciones. Gracias, doctor. Doctor Alfonso. Sí, y yo agregaría nada más, digo, concuerdo con todos ustedes que aparte de una obligación es una necesidad hoy en día, ¿no? O sea, el día de hoy ya no podemos estar como a expensas de, pues, saber cómo se conecta o que los alumnos lo hagan, o uno mismo, así como de que, bueno, pues a ver qué pasa, porque en realidad, o sea, a mí me pasa mucho con mis alumnos de que hoy en día ya no usan PowerPoint, usan otras aplicaciones para hacer presentaciones y que yo mismo digo, ¿y eso en qué momento, no? Y como dice bien el doctor Lalo, pues la doctora Ceci a lo mejor son unos añitos de diferencia, no son muchos tampoco, pero de verdad que ya lo vemos hasta en nosotros, ¿no? Que podemos ser más jóvenes o tenemos un poco menos de haber concluido los estudios o lo que sea, pero de verdad también esa brecha generacional ya se empieza a ver y se ve muy delimitada. Entonces yo diría que es una necesidad también y una obligación.
Excelente. Maestra Ceci, ya ahora pasando a esta primera etapa que era como definir, ¿no? ¿Qué tanto influye esta parte tecnológica? Actualmente, ¿usted qué herramientas utiliza y cuáles le pueden servir de apoyo para ejercer la tutoría? Que nos pudiera dar un ejemplo. Fíjense que en eso de las herramientas, la verdad es que pues me encanta porque tenemos, como lo comentaban hace un rato, tenemos con un clic al alcance a todos los alumnos. Ya no tengo que esperar a ver en qué momento vuelvo a verlos para pedirles algo, para consultarles algo, para comunicarles algo. Con el grupo de WhatsApp, que cada semestre cada que inicia un nuevo grupo, hacemos un grupo donde están incluidos todos, pues con eso tienes que mandar un mensajito y ya les avisaste a todos. O alguien te manda un mensaje y todos estamos enterados. Entonces, yo utilizo el WhatsApp. Tengo desarrollado también en la escuela mi materia, casi podría decir que un 80%. En la plataforma, antiguamente trabajábamos en evaluación ESM. A mí me migraron a otra que se llama Meteor, que trabaja exactamente igual, es con base Moodle. Pero ya finalmente yo ya tengo ejercicios en plataforma, ya tengo exámenes en plataforma, ya tengo muchas cosas desarrolladas para que queden a un clic. Por ejemplo, yo ya no sufro por hacer un examen especial. ¿Por qué? Pues porque como tengo los reactivos arriba, ya nada más voy eligiendo y armo un nuevo examen. Entonces, realmente yo utilizo el WhatsApp, obviamente el teléfono todavía lo uso, la plataforma Moodle, el Meteor, el Zoom, también utilizo un poco el Webex. Entonces realmente pues trato de adentrarme a estas nuevas tecnologías. Gracias, maestra. Doctor Eduardo. Muchas gracias, Doc. De hecho, yo también en este proceso de adaptación he tenido la oportunidad de incluso llevar ejercicios con otras plataformas. Igual utilizo WhatsApp para mantener comunicación fluida con mis alumnos. Classroom he llegado a ocupar, donde he diseñado con material didáctico y además también he implementado exámenes. Blackboard, derivado de otra plataforma institucional que he llegado a ocupar. Ahí también tengo diseñados ya los cursos, las clases, los exámenes que llevan un traductor especial. Ya también lo único que se hace es cargar el examen de manera aleatoria de un banco de preguntas de 100, te selecciona 30 para poder implementar y al azar. Entonces crea un banco de preguntas enorme a manera de que pueda haber múltiples versiones del examen, ¿no? Eso en virtud de la situación académica. Webex he llegado a ocupar, Teams también he llegado a ocupar, obviamente Zoom, ¿no? Que es de lo más común que nosotros ocupamos. Entonces, eso ha permitido la comunicación fluida con los estudiantes y también que podamos ejercer la docencia de la mejor manera para ellos. Muchas gracias. Gracias, doc. Doctor Alfonso, ¿qué nos puede comentar en esta Sí, pregunta? igual, la verdad es que yo también ocupo lo mismo, o sea, desde WhatsApp, pues Google Meet, ¿no? Zoom, son plataformas que estamos como que ya conocemos ya de tiempo atrás. Ahora con esto de la pandemia se dio el auge, ¿no? Del uso de ellos. Yo agregaría a lo mejor ahí alguna que otra aplicación que uso también para exámenes como Kahoot, ¿no? Que muchas veces lo hago como un método para que también no se vuelva tan cotidiano, que los alumnos también no lo vean como de, ah, ya es una evaluación, un examen, y luego se espanta, ¿no? Entonces, Kahoot es un medio que yo ocupo mucho para hacer como divertido y entretenido y dinámica la clase. Muchas veces también el hecho de estarles preguntando a lo mejor directamente, ¿no? Hacerles algún Google Forms y ahí mandarles con cierto tiempo de cuánto tiempo tienen para contestarlo, me reenvían y les da la retroalimentación inmediatamente y ya empezamos a hacer como el foro ahorita como nosotros, ¿no? Empezamos ahí a debatir de, no, pues es que esta respuesta no coincide por esto y esto. Entonces, pues creo que son métodos muy fáciles y que nosotros hemos aprendido a usar muy bien. Gracias. Gracias, doctor Alfonso. Pues vamos, ¿no? Está prácticamente descrito. Hemos utilizado una infinidad de recursos tecnológicos en este momento que vale la pena hacer la precisión, ¿no? Que justamente aquí queda la invitación al espacio de reflexión, tanto para los que estamos aquí como para los que nos pueden ver a partir de este foro. La situación pues una cosa es la educación remota de emergencia que se suscitó por la cuestión de la pandemia, donde ocupamos las plataformas para no perder esta cuestión del contacto, ¿no? Y otra muy distinta, hablar ya de educación
en línea, de educación a distancia, etcétera, etcétera, que ahí es donde se van implementando las herramientas, ¿no? Lo más fácil es emplear pues estas plataformas para tener este tipo de videoconferencias, pero aquí el reto interesante viene en cómo implementar el software desarrollado específicamente en materia educativa para enriquecer nuestras distintas cátedras, nuestras distintas tutorías, ¿no? Entonces, doctor Eduardo, fíjese, esta es buena esta pregunta, y creo que aquí se va a hacer un buen debate. ¿Puede utilizar redes sociales para comunicarse con sus tutorados? Si es afirmativo, ¿bajo qué reglas, doctor? Claro que se pueden utilizar. Primero, yo creo que lo primero que tenemos que definir es qué tipo de red social vamos a utilizar, porque hay ya varias y no todas se prestan para una interacción adecuada con los estudiantes. Algunas son muy personales, que yo creo que no deben de ser utilizadas para eso, y otras pues sí lo permiten, ¿no? Ya hablamos, por ejemplo, de WhatsApp. Una regla esencial para cualquier red que queramos ocupar es el respeto. El respeto entre, como ya lo habíamos mencionado al inicio y todos mis compañeros estuvimos de acuerdo, no es lo mismo un par que tu profesor, no es igual. Respeto entre los alumnos y el profesor, respeto entre los estudiantes, porque a veces esa convivencia que llegan a tener ellos, incluso en redes sociales, se presta a que se puedan faltar al respeto, tolerancia, que toda la comunicación sea fluida, que realmente al momento de estar interactuando, por ejemplo, poner un sticker o poner un mensaje, no tenga esas famosas cuestiones que el doble sentido o que alguna situación especial en contra de alguien, porque a veces sirve para evidenciar o generar bullying, como decía el doctor Alfonso. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos con eso. Y además, también el respeto a la vida personal, en el sentido de que a veces te mandan mensaje a la medianoche, ¿no? 1 de la mañana, y quieran que contestes. Digo, está bien, nos apasiona nuestro trabajo, pero también somos seres humanos que deben de descansar, que hay que alimentarse, entonces a veces también el respeto a los tiempos personales. Es lo que a grandes rasgos yo agregaría. Gracias, doctor Gracias. Eduardo. Doctor Alfonso, ¿qué nos puede decir de esta pregunta? Sí, coincido totalmente con el doctor. La verdad es que a veces creo yo, ¿no? Todos tenemos una vida y de repente como que a la 1 de la mañana te estén preguntando de doctor, ¿para cuándo era la tarea? Es como de, pues uno está dormido o casi para dormir, entonces sí hay que entablar esa parte de las reglas. Sí, yo creo que es importante y sí se deben de entablar hoy por hoy las redes sociales para comunicarnos con, pero como también nos decía el doctor, pues saber qué redes sociales, ¿no? Las más famosas, WhatsApp, Facebook, ¿no? Inclusive, a mí me tocó que en algunos de mis grupos, cuando yo era estudiante, nos manejábamos o nos guiábamos por el Facebook. Y era como las primeras líneas pues, de esa comunicación. Y ya después te empezaban a agregar gente que ni conocías, pero pues decías, bueno, pues está bien, ¿no? Pero también guiando esa parte de decir, ok, o sea, mi vida personal es muy aparte de mi parte como profesor o de mi parte como alumno, pero todo siempre con respeto, con reciprocidad, con tolerancia y con esa empatía que debe de haber unos a otros, ¿no? Yo creo que todos muchas veces tenemos dudas de algo y no las preguntamos por el temor a que nos vayan a agredir o nos vayan a decir algo que, ay, es que este ya está bien tonto, ¿no? O lo más básico. Entonces yo creo que hay que entablar esa comunicación fluida entre alumnos, profesor, siempre con el respeto debido. Gracias, Gracias. doctor Alfonso. Maestra Ceci. La verdad es que yo sí considero que todas las redes pueden utilizarse dentro de la educación. Tomé un diplomado hace tiempo donde nos enseñaron a utilizar el Facebook precisamente para cuestiones académicas. Entonces, parto de la base del respeto, totalmente de acuerdo con ustedes. Lo principal es el respeto y las reglas que se deben poner desde el principio, ¿no? Una vez que ponemos los límites, cualquier persona que transgreda ese límite, pues tendrá que ser castigado. En este caso sería eliminarlo del grupo. Pero sí funcionan. Y la verdad es que yo quedé muy sorprendida al ver cómo el Facebook, que yo lo conocía como para el puro chisme, pues sirve también para la educación y sirve bastante bien, ¿eh? Entonces, yo he compartido, hay un tablero que se llama Pinterest, donde se maneja también tableros y temas y demás, pues también me parece muy bueno. Entonces, el chiste de esto yo creo que es que nosotros como tutores aprendamos a utilizarlas y pongamos las reglas del juego.
Gracias. Aquí vale la pena hacer la precisión, ¿no? De que justamente así se llaman redes sociales, ¿no? Y permiten eso, comunicación, socialización, interacción entre quienes participan en ellas, ¿no? Aquí el detalle, y yo creo que a veces se vuelve este tema de tabú porque la realidad es que no sabemos usarlas. Ya dejemos de lado el tema educativo, ¿no? Como personas no sabemos usarlas porque creemos que a veces las tomamos como diarios personales, por ejemplo, ¿no? Toda vez que no, ni nosotros respetamos este límite de hasta dónde llega la particularidad y dónde ya es una situación colectiva, ¿no? Entonces yo creo que este viene siendo el tema principal o lo más escabroso, ¿no? Si no se definen las reglas, si no se saben utilizar, pues obviamente estos recursos pueden generar ciertas situaciones. Pero creo que hoy día la gran mayoría utilizamos redes sociales para establecer comunicación porque es más factible, ¿no? A veces antes de las redes sociales yo creo que el correo electrónico era como una de las cuestiones más accesibles, ¿no? Después del persona a persona en la clase, pero obviamente hay un mar de diferencia, ¿no? De un correo que podría ser contestado hasta en 24 horas, ¿no? Ponías atención, ahora un mensaje de WhatsApp pues puede ser a los segundos de haberlo enviado, ¿no? Como última parte, como última pregunta, y esta ya la dejamos de forma general, para no perder el orden, pues empezaríamos con la maestra Ceci nuevamente. ¿Podemos ejercer la tutoría desde nuevos ambientes de aprendizaje, maestra Ceci? Yo considero que sí, pero nada va a sustituir en la situación personal. O sea, el estar enfrente del alumno y ver al 100% cómo se expresa, porque no es nada más lo que dice, sino la cara que pone, el gesto que hace, el ademán que hace. Entonces, toda esta comunicación no verbal que hay que ver en el alumno, que no es tan fácil verla a través de la pantalla. Pero definitivamente sí, sí se puede. Gracias, maestra Ceci. Doctor Eduardo. Coincido totalmente con la maestra. Habla la voz de la experiencia, de hecho. No va a sustituir en ningún momento la interacción personal, por supuesto que no. Eso es esencial porque a veces, en un mensaje, a veces no se puede expresar lo que uno siente realmente cuando ves la cara y la expresión de la otra persona. A veces te pueden decir, no, yo no tengo nada, no tengo dudas, no pasa en clase, ¿no? Estás dando clase en línea, todos con la cámara apagada, ¿hay dudas? Nadie. Y de repente los ves en el aula y ahí sí puedes ver realmente quién te pone atención o no y quién realmente entendió o no. Entonces, es cierto lo que dice la maestra, no se puede sustituir, se puede llevar a cabo, sí, podemos utilizar herramientas, sí, pero al final la comunicación presencial, la interacción social sigue siendo lo fundamental. Gracias, doctor Eduardo. Doctor Alfonso. Sí, coincido plenamente con ustedes. Al final, un punto muy clave que dijo la maestra Ceci, perdón, es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal de los alumnos nos dicen todo, ¿no? Si están entendiendo, si no están entendiendo, si de plano no pusieron atención para nada, o a veces hasta se están durmiendo y pues te das cuenta de que no les te estás transmitiendo a lo mejor lo que tú quieres transmitirles, ¿no? A lo mejor los estás aburriendo o no les interesa, o mil cosas que te puedes dar cuenta con el lenguaje corporal y que de verdad esa parte presencial te lo dice todo. Las herramientas yo creo que hoy por hoy forman y son una parte esencial, sí, dentro de todo esto, pero las debemos de aprovechar con fines didácticos para cosas ya extra clase, ¿no? Extramuros, tareas, trabajos, exposiciones, ¿no? Situaciones ya más allá, pero yo creo que lo esencial en todo esto es que lo presencial hoy por hoy, y yo creo que por mucho tiempo, es lo que nos dicta el todo, ¿no? Con ellos. Entonces yo creo que coincido con ustedes plenamente. Bueno, a partir de las lecturas, a partir de los videos, a partir de este pequeño foro, debate, de discusión, creo que ahí está, ¿no? Nuestra opinión en lo particular y en lo colectivo como equipo, de justamente cómo vemos esta implementación, cuáles son estos retos en cuestiones tecnológicas, en cuestión de este siglo XXI, de estos nuevos tutorados. Y pues no queda nada más que agradecer su presencia el día de hoy a cada uno de ustedes y obviamente esperamos que pues este recurso que nosotros dejamos a través de video sea de gran utilidad para quienes lo aprecien. Muchas gracias, doctor Eduardo, doctor Alfonso, maestra Ceci, que tengan buena tarde, disfruten el fin, nos estamos viendo en los próximos días en la escuela.
Gracias, buenas Muchas tardes. gracias a todos. Bonito fin. Gracias, Doc. Igualmente. Bonito día y bonita tarde a todos.